Muy buenas noches, queridos hermanos de Villa Langostura. Para mí es un placer, junto con mi esposa, poder compartir con ustedes este tiempo de encuentro matrimonio. Cuando hablamos de matrimonios y de la responsabilidad que cae a los matrimonios, hablamos de desafíos. Por lo tanto, podríamos titular este encuentro y esta reflexión padres desafiados. ¿Desafiados a qué? A la crianza de sus hijos. Desafiados a una verdadera identidad de género. Desafiados a una identidad espiritual, de poder conducirlos al Señor. Desafiados a la práctica del culto familiar, el devocional, más un tiempo de oración. Desafiados a que ellos aprendan a vivir en verdadera piedad, vivir en intimidad y agradando al Señor. Si leemos Josué capítulo 22, en los versículos 2 y 3 encontramos que el pueblo cumplió con Dios y sus hermanos. Pero encontramos en estos pasajes, en cortos versículos, del 2 al 5, un ayer, un hoy y un mañana. En el versículo 2 dice, en la versión Biblia de las Américas, y les dijo: habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Versículo 3. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios. Cumplieron con Dios y sus hermanos. Qué lindo tener la seguridad, queridos matrimonios, de que también ustedes han podido cumplir con Dios y sus hijos. ¿Cuál será el hoy para cada uno de los matrimonios? Y encontramos de que Dios, en su soberana bondad, en el versículo 4, dice: ahora el Señor, vuestro Dios, ha dado descanso a vuestros hermanos. Como Él les había dicho, volved pues e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. Dios ha dado descanso. Y justamente Dios le dio reposo para que pudieran prepararse para el día de mañana. Y podríamos considerar que este tiempo de cuarentena, de pandemia, es un tiempo de reposo para que cada uno de ustedes puedan estar preparados con fuerzas renovadas para enfrentar el día de mañana. ¿Y qué pasó en los tiempos de Josué y el pueblo de Israel? Dios le da 5 directivas que tenían que tener en cuenta. 5 directivas. Leemos en el versículo 5, lenguaje Biblia de las Américas: solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es así que podemos ver que, en otras palabras, la NBI lo traduce de la siguiente manera: esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordena Moisés, siervo del Señor. Vean, aclara:
siervo del Señor. ¿Y qué les está diciendo en esta versión NBI? Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Hay otra paráfrasis, la lenguaje actual, no es una versión, dice: pero no se olviden de cumplir sus órdenes, amen a Dios y hagan lo que Él quiere, obedezcan todos sus mandatos y manténganse fieles a Él, sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. 5 cosas: amar, andar, guardar, significa obedecer, seguirle, manténganse fieles, servirle al Dios de los cielos. Entonces surgiría, a partir de ahora, una gran pregunta. ¿Cumples con estos 5 desafíos en tu responsabilidad como padre y como madre? Queridos matrimonios, ¿cumplen estos 5 desafíos? Les invito a leer Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: amarás pues al Señor tu Dios, y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Versículo 7. Pero vuestros ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. Y aquí encontramos la gran responsabilidad como padres. Cada uno de nosotros, los mayores, ya hemos comprobado la buena mano de Dios obrando a nuestro favor. Primeramente, alcanzando la salvación. Segundo, viendo las diferentes bendiciones y múltiples bendiciones que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Versículo 19. Y enseñadla a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Enseñar, hablar, ¿cuándo? Cuando te sientes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Se acuerdan? Hubo una abuela y una madre, Loida y Eunice. Qué privilegio tuvo Timoteo de tener esta madre y esta abuela, que con verdadera responsabilidad lo instruyeron en los caminos del Señor. Para todo esto tenemos que ver cuáles son las funciones como padres. La función es amar, proveer, guiar, proteger, permanecer, disciplinar. Pero todo esto debe ser desarrollado con oración. Debe ser desarrollado con el ejemplo para que ellos vean que somos fieles al Señor. Debe ser desarrollado con decisiones correctas, pero también con claras prioridades. Recuerda que Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos íntimos. Queridos padres, buscar estar en el hogar es tu responsabilidad. Que no seas un visitante. El hogar sea un tiempo de reposo, de sentarse, tener comunión, tiempo con vuestros hijos. Hay un ejemplo de un personaje bíblico en la antigüedad, Daniel, educado por sus padres.
instruido en la palabra de Dios, amaba a su Señor, comprometido a ser obediente al Señor. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron de que se mantuvo obediente a su Señor, influenció a sus compañeros, impactó a la sociedad. ¿Cuál será la clave para obtener valentía como padres? Y la clave es la meditación de la palabra de Dios. Y sabes lo interesante, que sus efectos serán tranquilizadores a tu espíritu. Purifica vuestros corazones, agudiza vuestros sentidos, confirma o previene sobre consejos que puedas recibir. Aumenta la fe, aumenta vuestra visión del Dios que tú crees. También les mantiene conscientes de su presencia y poder, y les guiará hacia el éxito. No tengan duda de esto. Una pregunta: ¿qué tipo de situación estás atravesando que requiere valentía para obedecer al Señor? ¿Por qué no se lo confesás al Señor? ¿Han mantenido hoy la meditación de la palabra de Dios? ¿Cómo Dios le está hablando a ustedes como padres? ¿Cómo pueden animar a otros a ser valientes? Recuerden, después de Dios, la familia es prioridad. ¿Pedirás valentía para obedecerle? Nunca es tarde para comenzar. Él da oportunidades. Y ten en cuenta esto, que detrás de la obediencia viene la bendición de Dios. Que el Señor les ayude a asumir estos desafíos para poder bendecir y fortalecer espiritualmente a cada uno de vuestros hijos, porque ellos son herencia de Dios. Que Dios les bendiga muy ricamente.